Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pues este tema tan importante de cómo vemos el panorama de la familia en el día de hoy. Consideramos también que, bueno, nosotros gracias a Dios, como hijos de Dios, tenemos un gran privilegio, familias de hoy con principios de ayer. O sea, podemos... Creo que vale la pena tener en cuenta desde el punto de vista bíblico qué es una familia, ¿cierto? Y por qué no mirarlo también desde el punto legal. Cuando uno mira en la Escritura, encuentra que la familia pues es establecida por Dios en el Edén y da unas directrices muy importantes. Le dice al hombre por qué debe dejar padre y madre. Y le dice con qué fin, ¿cierto? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice que los estableció con un fin muy interesante como es el de la procreación. El Código Civil colombiano dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Creo yo que la crisis de la familia en el tiempo de hoy, como lo planteaba usted en la introducción, tiene mucho que ver con la visión equivocada que tiene el Estado de lo que es familia y con el hecho de que las verdaderas familias se han dejado permear de los argumentos de movimientos progresistas que van en contravía de la institucionalidad divina, haciendo de que hoy familia sea casi cualquier cosa. Aparte de eso hay otro fenómeno muy interesante y es el adoctrinamiento de nuestros hijos en las instituciones educativas, donde el muchacho va con un fin, aprender a leer, escribir, herramientas para la vida. Y resulta que allá lo adoctrinan para que se corrompa, se pervierta y, bueno, termine como están diciendo hoy. No sé si ustedes estarán informados, por ejemplo, de la propuesta que trajo la ministra de la Igualdad de España. Cómo se llena la boca hablando de cosas terribles que van en contravía de la inocencia del niño, del verdadero desarrollo, donde los padres van a ocupar un segundo o tercer plano, donde el muchacho va a ser el que va a tomar sus propias decisiones sin medir consecuencias. Entonces yo creo que en razón a todo eso, el panorama de la familia de hoy es bastante crítico. Mire Totalmente. Que en la universidad, cuando estaba estudiando, hubo una pregunta en la evaluación sobre psicología de la familia. Y recuerdo que decía, desde su punto de vista, ¿cree usted que la familia va a desaparecer? Era la pregunta. ¿Ves? Y, pues, desde mi punto de vista, creo que la familia no desaparecerá porque es una institución establecida por Dios. Así es. Pero sí entra en una etapa de mucha crisis como la que vive hoy. Total. Porque hoy, ya dijimos, en nuestro país familia es casi cualquier cosa. Y hay países en el mundo donde, por ejemplo, su plataforma política, el caso de un país en Europa, hay un partido político cuya plataforma política es que puedan abusar de los niños sin que sean sancionados por la ley. Y han ido ganando adeptos. El caso, por ejemplo, de Canadá, donde el sexo con animales ya es legal. O sea, el mundo va desenfrenado y eso va desnaturalizando la institución divina llamada familia. Eso es lo que yo puedo decir con respecto a ese importante tema. Sí. Igual, pues hay muchas normas y leyes que han sacado desde la ONU
¿cierto? Desde 1994 ya está establecido legalmente de que, pues, igualitarismo, o sea, que los hombres pueden escoger su sexo, las mujeres pueden escoger su sexo, y entonces ya como es algo, digamos, mundial. Legal, y además legal. Legal porque hay sentencias de la ONU. Entonces ya empiezan a establecerla sobre todo el planeta. Y mire, hermano, que hay algo muy importante que usted está diciendo y que me preocupa. Y es que, a ver, con las preferencias sexuales, que cada uno haga lo que quiera, ¿verdad? Pero que no quieran imponerle a las personas que no creemos igual. Porque eso es como si yo fuera al Congreso de la República a imponerle a todos los congresistas a que tienen que ser evangélicos. Así es. Ahora desde la ley quieren imponerle a todos a que tienen que pensar, hacer, vivir, creer como ellos se les ha ocurrido en la cabeza. Y hay un fenómeno muy interesante, no sé si ustedes lo habrán observado. El Mundial de Fútbol por ahora, por ejemplo, comencemos por ahí. Alemania, España y otros países van a ir que con un logotipo defendiendo la inclusión, defendiendo los presuntos derechos de los movimientos que pues desde sus preferencias sexuales están imponiendo la marcha del mundo. Y casi en toda parte usted ve cómo quieren imponer la inclusión, querramos o no querramos. Total, sí. Cosa pues que va en contravía del principal derecho del hombre, que es su libertad. Porque yo pienso que hay dos derechos importantes, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Y ahorita, es más, la ONU hace poco sacó un argumento bastante delicado con respecto a que las naciones que no avalen, que no se acojan, las personas que no acepten el presunto matrimonio igualitario y toda esa tendencia, pues van a ser sujetos de persecución. O sea que para el cristianismo viene una etapa compleja que ya estaba profetizada. Total. Desde los días de Daniel, cuando habla acerca del caudillo que lideraba el proyecto político mundial más grande de la historia y dice que hará caso omiso del amor de las mujeres, enseñando que será un señor gay el que va a liderar el proyecto. Y hoy tenemos en algunos países figuras muy importantes, desde lo más alto hasta los consejos municipales, personas que hacen alarde, sacan pecho de su preferencia sexual, creyendo que es un derecho y que además el Estado a través de sus intereses populistas los avalan, desconociendo que van en contravía de lo establecido por Dios y además que atropellan los derechos de otras personas que no pensamos igual. Quería anotar que el hermano habla del Mundial de Fútbol, ¿no? Ayer estaba mirando las noticias y los árabes, porque como en Qatar, ellos sí dijeron, aquí no vamos a permitir banderitas LGBT de colores, porque el que tenga una banderita de esas son 6 o 7 años de cárcel. Entonces, pues ellos por lo menos tienen una identidad. Ellos tienen carácter. Sí. Tienen un carácter. Y están centrados en su creencia. Están centrados en su creencia. Sí, o sea, es algo mundial, pero ellos no se dejan imponer. Sí. Así es. Y uno también debería tener un carácter siempre bien establecido. Es lo mismo que los africanos, no todos estuvieron de acuerdo. Claro. Como los africanos fueron un solo país que estuvo por ahí, pero el resto ellos no están de acuerdo con eso. Claro. Y mirando Colombia, porque estamos en Colombia, Colombia ha sido uno de los países, digo yo, mi concepto, más blandengues, o sea, con falta de carácter realmente, porque es el país en América Latina, uno de los primeros que ha establecido todas esas leyes. Es pionero en eso. Es pionero. Entonces, por decir algo, el aborto 24 meses.
No, es Y que eso saque, es una locura. saque conclusiones, mi estimado hermano y mi estimada directora y mi hermana. Saquen conclusiones. Si pisas el huevo del águila, eres sujeto de juicio y puedes ir a la cárcel. Total. Pero si matas el niño de 6 o 8 meses, bien. Sí, sí. no pasa nada. Felicitaciones. Sí, sí. O sea, vale más la vida de un animal que de un ser humano. Que de un ser humano. sí. Oiga, es increíble. Sí. Es increíble. Pero eso no es todo. Lo más grave de todo eso es que los cristianos, avalemos Cosas como esas. cosas como esas. Sí. Y alguien dirá, no, yo estoy en contra del aborto. Pero cuando llegue el tiempo de elegir, votan por las personas Exacto. que avalan el aborto, que avalan la eutanasia, que avalan el matrimonio igualitario, que avalan la humanización de los animales y la animalización de los humanos. Total. Porque miren que estaba mirando yo, perdón la redundancia, acabo de venir de Europa. Y me llamó mucho la atención una discusión claro. que se dio en el Congreso en España, ¿sí? Donde hay unos señores que defienden, pues, el progresismo. Y en esa defensa del progresismo, todo es en contra del hombre, el hombre. Pero ha salido una congresista a decir que una de las razones por las cuales se ha generado gran violencia contra la mujer allá es porque el hombre ya ha sido estigmatizado a tal estado que no tiene derecho. Yo inclusive me tomé el momento para sacar una foto, que la tengo aquí en mi celular, donde, por ejemplo, un hombre le acerca a una mujer y la enamora y le hace propuesta de ir a la cama. Hablemos así, que es Sí. Abierto. Es un Es programa de abierto. familia. Antes de ese hombre ir a la cama, tiene que llenar un cuestionario donde diga cuántos besos le va a dar a la mujer, cuántas veces la va a penetrar, porque si va más allá hay violación y el hombre es sujeto de prisión. O sea, eso es muy grave, Sí. porque están llevando a un mundo que se ha hecho directamente para mujeres donde los hombres desaparezcan. Es el crecimiento del feminismo mal enfocado. Sí. Entonces, me llamó mucho la atención un meme que vi ayer. Decía, empresa prestigiosa busca 8 mujeres que en aras de la igualdad de género, pues descarguen 10 camiones que vienen cargados con material pesado, Imagínese. cemento. O sea, Sí. es como Un reto. un reto, diciéndole, reto. ustedes quieren Sí. ser Igualdad. como los hombres, Entonces, ven, pues sí. necesito 8 empleadas que me descarguen 10 camiones que vienen cargados de cemento. O sea, mire que ya se está dando una guerra tremenda. Total, Sí, sí. porque sí. ellas no van a ir. Claro. Ellas no van a ir. no. Obvio, porque claro. son ciertas cosas que hacen. Oficios pequeños, eso. Pero cuando ya les toca cuestión de fuerza, ya ellas No ya pueden. no. Claro, sí. Entonces, aquí hay un problema muy serio. Y el mundo va de mal en peor. Es que Pablo escribe a Timoteo y le dice, los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, la situación, el panorama para la familia de hoy no es para nada halagüeño. Total, sí. Aquí lo que necesitamos son familias cristianas con carácter, que estén en condiciones de defender sus principios, más allá de que tengan amenazas de cárcel o de muerte, que se va a dar. Sí, sí, mi pastor, lo que tú decías, familias cristianas con carácter y gobiernos que tengan su carácter, retomando lo del hermano, que decía el hermano Luis, Qatar, o sea, los anfitriones textualmente dijeron, duramos 11 años construyendo este estadio y gracias a Dios lo logramos. O sea, el gobierno, los anfitriones, todos le dan el lugar a Dios. O sea, están bien centrados, tienen un conocimiento de Dios y honran a Dios. Mira lo que tú decías de las banderas. Entonces necesitamos familias de principios y que nos paremos en la brecha a defender lo nuestro.
independientemente que, cómo nos tilden, qué nos digan, pero a defender lo nuestro y dejar conocer que Dios existe, que Dios ama a la familia y que hay una familia con principios. Eso es lo que necesitamos. Sí. Uno queda mirando la cuestión aquí en Latinoamérica, mirando de verdad Perú no han aprobado casi nada de eso. Y ¿Ve? uno al Pero mirar van eso- para allá. Sí, Porque Pero ya- porque posición la mundial. misma globalización Sí, los- los presiona. Los presionan No, y económicamente. es que eso viene desde la ONU. Sí. Desde la ONU. La ONU está presionando para que se le dé rienda suelta a ese fenómeno que busca premiar aquello que va en contravía de la naturaleza y que va en contra de la libertad de gran parte de la población mundial. Así es. Porque no nos digamos mentiras. El mundo en su totalidad no está de acuerdo con ese. No. Pero ha sido tan grande la presión Ujú. de la escuela, de la academia, de los gobiernos, que ya la gente tiene conclusiones como, bueno, pues cada uno haga lo que quiera, si se aman no hay problema, y bueno, se va deteriorando la imagen inicial de la familia. Ujú. La familia bíblicamente y afortunadamente todavía la Constitución Política de Colombia habla acerca de que la familia es la base fundamental de la sociedad. Ujú. ¿Ya? Sí, total. Muy pronto, a través de alguna norma, algún proyecto, buscarán arrancar ese pedacito para que no diga familia, sino diga los nedies y los nedias y de ahí para allá, Claro. que así va el mundo. Ese es el artículo 42, aquí lo tengo, voy a leerlo para que Está bien. Dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer. Ahí está. Ahí está, mano. De contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. Ahí tiene. Ahí está. Y ahí no Pero habla mire ese de- punto importantísimo que usted acaba de leer, mi hermano Luis. Voluntad. Un hombre y Una una mujer. mujer. Y una mujer. Que ese temita lo tenemos más adelante para, Claro que sí. para tocarlo. y una mujer por la decisión libre de contraer matrimonio. Claro. O sea, no es unión libre tampoco. Así es. Así es. Sí, la Constitución sí, está Pero muy bien claro, hecha. pero, claro. Pero eso lo pasaron Pero lo por la galleta. pervierten. Sí, La claro, pervierten. porque la misma corte aquí en Colombia, pues ellos aprobaron desde el 2016 el matrimonio igualitario. Claro. Muy complejo. Otro tema también que trabajamos hace un mes, Pastor, dice, ¿qué recuerdo le trae el panorama de la familia de ayer? Entonces recordábamos y coincidíamos, oiga, papá presentes, siempre ahí. Podían faltar lujos, podían faltar muebles, quizás el estreno, pero papá y mamá siempre estaban ahí esperándonos en casa. Yo te cuento una historia. Nosotros fuimos 16 hermanos. Es que las familias en esa época eran... Numerosas. Sí, Y más sí. las antioqueñas. ¿no? Sí, Las nosotros, antioqueñas. claro, nosotros somos... Judía. Déjeme los Sí. quieticos, pues. Sí, señor. No tuvimos 16 hermanos. Mi padre era un hombre que se levantaba a las 4 de la mañana y se iba a trabajar, llegaba a las 7 de la noche. Y recuerdo, como si fuera hoy, que sus pies le sangraban de caminar, porque él no podía comprar zapatos a causa de la obligación que tenía. Imagínate. Ujú. Mi madre no hacía otra cosa diferente que cuidar de nosotros. Así que mi papá trabajaba, como se dice en mi tierra, brazo partido para proveer el alimento y mi mamá cuidaba de nosotros. Y eso es muy importante. Y eso es lo que me da dolor al tiempo de hoy. Uy, sí. Porque mira que estaba en una iglesia y una hermana se me acerca y me dice, pastor, me tengo que ir a trabajar. Ya mi marido me dijo que tengo que trabajar. Entonces yo le he hecho una pregunta, ¿y luego tú no trabajas? Me dijo, no. ¿Y cómo así? ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿Quién le lava la ropa? Yo. ¿Quién les hace la comida? Yo. ¿Quién les ayuda a las tareas? Yo. ¿Quién va a atender las reuniones a la escuela o al colegio? Yo. ¿Quién lleva a los niños al hospital? Yo. Le dije, ¿usted no trabaja?
Imagínese. Ah, Resulta que la gente ha cambiado valores por dinero. Entonces hoy nuestros hijos los cría cualquiera. Y nosotros pensamos que estamos cumpliendo el rol de padres con comprarles un balón en diciembre para que lo rompan a las patadas. O una bicicleta. o con ir a trabajar para traerles regalos. Exactamente. Ya, o sea, No hay tiempo para los hijos. exacto, No hay muy tiempo triste, para muy ella. Triste, muy triste. No hay tiempo para él. Yo tuve la oportunidad de ser miembro del tribunal eclesiástico, además presidente de ese tribunal. Y uno de los fenómenos que pudimos detectar en toda la problemática de la familia era que ella o él no sacaban tiempo para ella o él o los hijos. Y terminaba con la ruptura de su matrimonio. Porque mientras él descuida a la mujer por estar tan metido en otras cosas que siendo importantes no son más importantes que la familia. Así es. O ella vive tan involucrada en otras cosas que más allá de que sean importantes, no son más importantes que la familia. Entonces, mientras eso pasa, la otra o el otro sí dedican tiempo a él o a ella. Claro, claro. O a los propios hijos. Total. Y por eso tuercen a nuestros hijos. Ella resulta enamorada de otro o él interesado en otra. Cosa que no pasaba en nuestras familias al Nunca, principio. siempre estaban... A ellos estaban ahí, papá siempre estuvo ahí, mamá siempre estuvo ahí. A nosotros los buenos modales no nos los enseñaron en la escuela. En ese tiempo en la escuela le enseñaban a uno tienes que aprender a leer y escribir. A mí me dieron regla en la mano. Y me pusieron ladrillos así. Y me A mí hicieron la también. curruca, que tenía que darle la vuelta a la cancha. Y la lección era, porque papá y mamá trabajan para que usted estudie. Es que en esas ¿Verdad? épocas, en los segundos Sí, padres eran Sí, los claro, profesores. sí. A mí también me No. dieron regla y recuerdo, imagínense que en ese entonces decía, oiga, si la profesora le va a pegar, póngase aquí un cabello y verá que le rompe la regla. Oiga, y fue en serio. Yo me quité un cabello y lo unté de saliva porque esa era como la clave y póngalo acá. Y sí, puse la mano y se le rompió la regla a la Bueno, Y maestra. el reglazo Pienso era, que de el pronto era reglazo muy duro, ¿no? El reglazo era con el filo de la, Ajá, duro. de la de regla, la sí. regla, sí. ¿no? Y el filo era metálico. Yo Imagínense, no me pegaban mis papás y sí me pegó una maestra un reglazo, pero bueno, decía uno, Pero sí, usted sí. no tenía derecho a protestar. A decir nada, a decir y nada. el papá antes Sí, felicitaba sí, al, claro, al maestro. claro, antes lo felicitaba. Pero por eso a mí me da dolor que se está yendo una generación Sí, sí. que el psicólogo fue la regla, Ay, fue el sí, juguete, fue el surriago. ¿Sabes qué es un sí, surriago? sí. Sí, claro. Aunque se arrea el ganado. Sí, señor. Fue la rama de, Sí. ¿cómo es que llamaba la De- mata? De Pala de ortiga, rosa. Eso. de ortiga, sí, Y sí. Sí, daban duro. Pero uno aprendió a caminar derecho, sí, claro. a ser honrado, a cumplir con el deber. Hoy día no. No, la psicología no, le permite hacer eso. Y sabes qué, hermano Carlos y Luis y Ana Bolena, una cosa de las que yo recuerdo, a mí de verdad mis papás jamás me pegaron, pero era una firmeza absoluta decisiones. en La las mirada. decisiones. Mi papá nos miraba y ya sabíamos qué nos quería decir, o mi mamá, así de sencillo. Una vez recuerdo que intenté alzarle la voz y me miró y me dijo, ¿quieres que te ponga a recoger dientes del suelo? Y yo me imaginé de verdad la película. Y pues nunca más, porque yo me imaginaba de verdad agachar a Y lo recoger. hubiera hecho. Y lo hubiese hecho. Y lo hubiese hecho, o sea. Porque en ese tiempo O sea, una forma. O sea, aprendes. que. Claro. Ahí sí como dice usted, diciendo y haciendo. Sí, sí, sí. O sea, que recuerde ese evento. Entonces nosotros no, ni mi hermana, ni mi persona, o sea, levantarle la voz, o sea, lo que ellos decían lo respetábamos, los honrábamos. Entonces, de verdad que lo que tú decías, o sea, me identifico. El panorama de la familia de hoy, padres que ven crecer de manera horizontal a sus hijos. Siempre digo eso. ¿Cómo así horizontal? Porque cuando se van los dejan durmiendo. Cuando llegan los encuentran dormidos. Cuando ya se dieron cuenta, sus hijos crecieron. Y se perdieron. Y se perdieron. No los disfrutaron. No supieron cuándo cumplía su hijo años, o si supieron cuándo cumplía su hijo años, no pudieron estar ahí. Quien les celebró el cumpleaños No fue otra les persona. valoraron las cosas Sí, buenas. sí. Tampoco les corrigieron las cosas malas, que es la filosofía del nuevo movimiento hoy, donde las personas pueden hacer lo que quieran, elegir lo que quieran, vivir como quieran, y nadie puede intervenir porque hay un Estado
que protege todo, menos lo bueno. Por eso es que protegen lo malo. Exactamente. Protegen, así como dice el presidente Bukele. O sea, los ladrones tienen Derechos. derechos. Total. La gente honrada no los tiene. no. No los tiene. Y clave, Ana Bolena, el tiempo de calidad. Mira, los papás que nos escuchan hoy, el llamado desde familias y en cabeza de nuestro pastor es: dediquemos tiempo de calidad a nuestros hijos, que cuando pase el tiempo, valga la redundancia, no miremos si ya nuestros hijos se han perdido. Mire, en pandemia no es un secreto para nadie que a los maestros y a todos nos tocó trabajar virtualmente. De verdad, mejor dicho, la locura porque tenía que atender papás en la mañana, en la tarde, en la noche, y llegaba momentos en que yo encerrada en mi cuarto dando clase en el computador y ni tiempo tenía para mí. Y un día entró mi hijo Santiago, y lo comento acá para ilustrar lo que yo voy a decir. Y entonces me entró mi hijo Santiago: mamita, y yo: Santi, estoy ocupada. Así. Imagínate. A él se le aguaron los ojos y salió. Cuando veo que a mi hijo se le aguaron los ojos y salió, yo dije: ¿qué está pasando conmigo? Con esa mamá que siempre ha tenido tiempo para sus hijos. Yo no puedo permitir que las cosas del colegio, que las cosas laborales externas me absorban el tiempo para mi familia. No estaba ni siquiera almorzando. Yo almorzaba 3, 4, 7 de la noche. Mi esposo me decía: ¿qué te está pasando? Terminé la clase y me quedó sonando por qué se le aguaron los ojos a mi hijo. Me fui y le dije: Santi, qué pena, hijo, perdóname no haberte puesto cuidado. Dijo, yo le dije: ¿qué me ibas a decir? Dijo: mamita, te iba a decir que te amo. Imagínate. Te iba a decir que te amo y que no has almorzado. Entonces yo le pedí perdón a mi hijo, gracias a Dios caí en la cuenta y dije: no. O sea, uno cae en la cuenta de las cosas y tiene que hacer cambios. Ese es el llamado también. Sí, no tengo tiempo para mis hijos, pero hay que hacer cambios. Mire, hermana Marta, usted me hace recordar algo. Resulta que yo no soy como las mujeres, que las mujeres hacen muchas cosas a la vez. Ajá. Yo no sé si no hacer Nosotros los hombres somos así. Sí, tenemos el problema. Entonces yo estoy en cualquier actividad en la casa y llega mi hijo: papá, tal cosa. Yo tengo que parar, porque a mí me parece que es más importante atender al hijo. Estoy viendo algún programa que me parece importante y llega Merceditas, que mi hijo, que mire, yo no soy capaz de atender a los dos, entonces yo tengo que apagar y sentarme a escuchar. Sí. Yo he creído que la mejor manera de sacar adelante nuestras familias es dándoles el primer lugar a la familia. Total. Porque hay una escala que es Dios, mi familia, la iglesia. Uh-huh. El orden divino. El orden que debe de tener. Entonces yo creo que cuando se trata de familia, no hay negocio, no hay empresa, no hay amigos, no hay programa, no hay ganancia, no hay pérdida. Nada que pueda ocupar el espacio de mi familia. Sí, así es. Necesitamos que las familias nos integremos y pensemos precisamente en esa bendición que tenemos, que es la familia. Amén. Y que seamos ese muro de contención para nuestros hijos, para todo lo que se avecina, aún para nuestro propio esposo y viceversa. Claro. Que digamos: oiga, aquí estoy parado en la brecha y soy un muro de contención para todo lo que estamos viviendo, para este mundo en crisis que estamos viviendo. Pero es que precisamente hablando del panorama que estamos viviendo, en el cual estamos metidos las familias de hoy, pues precisamente es un ritmo de vida intenso y acelerado, ¿cierto? Impuesto, eso también es impuesto. Sí, total. Eso no es que apareció así de la nada, todo eso viene muy bien pensado por el digamos, sistema del mundo. Los sistemas de económicos muy fuertes. Así es, sí. Que tienen sus intenciones maquiavélicas, malvadas, y no les importa quién se muera, quién desaparezca, qué estado y de qué. Eso no les interesa, sino la parte económica. Entonces eso sí es verdad, eso es real. Y hay un agravante a eso, y es que desafortunadamente desde la academia y el Estado, y en consecuencia afecta a la familia, es que a los seres humanos no se educan para que sean, sino para que produzcan. Así es. Total. Entonces, la educación hoy no es para que
ese ser humano sea, sino para que produzca. Entonces los padres de familia invierten en sus hijos para que ganen dinero, o sea, produzcan máquinas, ¿ya? Sí, sí. Y no les enseñan valores para que sean. Sí. Lo más importante. Entonces, por eso la clase dirigencial de nuestro país y del mundo, a la primera oportunidad que tienen de robar del presupuesto del Estado, roban. Porque a ellos los enseñaron fue a producir, a conseguir. El fin justifica los medios. No importa que haya que pasar por encima del que haya que pasar, de hacer lo que se tenga que hacer con tal de alcanzar lo que se quiere. Cuando primero debería de enseñarse que deben primero de ser personas correctas, de honradas. principios, de valores, Claro. que donde quiera que estén puedan desenvolverse, desempeñarse y hacerle bien a la sociedad. Mire ustedes nada más el trato que hay en la familia de hoy. ¡Cucho! Le dicen al padre de familia. Los Sí, sí. Sí. Nosotros A se lo los- dijimos a los alguna vez a profes, nuestros sí. padres. A los profes Sí. también les... Sí. Claro, A uno sí, le Es sí. que es como en Cucho. temporadas, Sí, ¿no? sí, A mí sí. se me hace que es en temporadas, porque cuando yo estudiaba, pues no se le decía cucho. No. Claro, Pero eso nunca. ya más adelante. La ya Venerable profesora, anciano. pero decir porque se ha ido cucho. denigrando los valores, Sí, el sí. respeto. No es lo Pero mismo ¿por decir. qué? No Yo es lo- siempre digo porque, pues lo repito nuevamente, la mamá cría más o menos. Yo me voy por el lado judío. La mamá cría más o menos al hijo desde que nació hasta los 7 años le va dando los valores, lo que necesita. Inculcándole eso. ¿Sí? De ahí en adelante lo Ubícate coge al el frente papá. del micrófono porque estás desubicada. ¿Y qué le iba a decir? Y de ahí lo coge el papá. Para ir a la... ¿Cómo es que se llama? A la sinagoga. A la sinagoga. sinagoga. Y ahí le va metiendo. Claro. Un niño, uno ve un niño y sabe mucha, como dice su Torah, ¿sí? Nosotros no, y ellos se mantienen, nosotros no, nosotros las mujeres a trabajar A producir. A y producir. a producir, y porque la misma sociedad aquí, y tú no trabajas, Sí. porque ellos creen que, o sea, las mismas... Ay, eres ama de casa, tú no ¿Quieres haces llamar? nada. Mire, hace poquito cuando, Sí. eso fue en febrero, a mí me dijo la doctora, bueno, ¿y tú qué haces? Yo en la casa, ama de casa. ¿Pero qué? Es que les parece que es Sí, muy... que- Sí, No, que es eso de- es nada, que eso ¿Y es... cuánto no denigrante, les pues. sí, yo, o sea, si yo tengo mis hijos y estoy pendiente de mis hijos, como yo decía, ellos tienen su mundo también. Claro. Pequeñito es como el grande también. Si me entiendo, un mundo que me miraron feo, que me dijeron que esto y necesitan al papá, a la mamá para que los vaya orientando, para que les dé un abrazo, caricias, para que como que vuelvan a salir adelante, ¿sí? Entonces ellos llegan y dicen, "Ah, se me fue la... Bueno, se me fue". aquí lo importante de todo es que nosotros debemos de entender que en el desarrollo de la crianza de los hijos, pues hay varias etapas y que en cada una de ellas debe estar papá y mamá. Total. Antes que reciban el consejo del perverso, que reciban la orientación de papá y mamá. Así. Mire, hermana... Ana Bolena. Hermana Ana Bolena. Mira que estaba observando un comercial por televisión. Entonces resulta que hay una señora que se ha casado y tiene 2 hijos. ¿Mm? Entonces ella viene y le dice a su marido, ¿cómo le parece que me dan una beca para estudiar en la universidad? Ella le cuenta al marido. Y el marido le dice, pero tú no necesitas estudiar. ¿Quién va a ver por nuestros hijos? Y la enseñanza que le quieren transmitir a la gente es que es más valioso estudiar que criar los hijos. Así es. Y a eso le llaman entonces ahí en la publicidad, eso no es amor, es maltrato psicológico. Sí. O sea, Claro. están desbordando la familia. Están buscando de que la familia sea un objeto del Estado, donde el Estado es el que decide qué van a ser nuestros hijos. Y la política del Estado hoy es esa.
arrancar a los hijos del seno de familia, de principios de familia, para que sean lo que son nuestros dirigentes hoy. Bandidos, violentos, criminales, que eso es lo que esos son los que dirigen a la mayoría de los países hoy día. Gente con antecedentes que para nada transmiten una buena enseñanza a la niñez. ¿Cómo será que por ahí hasta salió alguien diciendo que en Colombia ser criminal paga? Imagínate. Porque a la gente buena no tienen sí. derechos. No tienen derecho. Pero queme policías, Concertados, sí. destruya CAIs, maten gente, provoquen tragedias, y el Estado dice, les Yo voy a voy a dar pagar porque ustedes pues están así es porque no tienen oportunidades. Cuando eso se pudo evitar si hubiesen hecho los padres de familia la tarea bien hecha. Pastor, y sabe que acabas de decir algo, rescato una palabra tuya, el amor, y lo que decía Ana Bolena de los abrazos. Hijos que crecen sin amor, hijos que crecen sin sentir el abrazo de papá y mamá, sin sentir que papá se acerca y le dice, hijo, te amo, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Te veo triste. Hijos que crecen sin amor son hijos que crecen sin principios, porque es que la clave de todo es el amor. Y el ejemplo, nosotros somos, o sea, sin palabras somos el ejemplo de nuestros hijos. Merceditas dice, se enseña más viviendo. Se enseña más viviendo Sí. que hablando. Exacto. En este momento recuerdo una frase de un filósofo, le decía un padre a sus hijos, hijos, tengan cuidado por dónde caminan. Y los hijos le contestaron, padre, ten cuidado tú, que nosotros seguimos tus pasos. Imagínate. La Imagínate. enseñanza. Ya, la enseñanza. Entonces O sea, retomo el cuento. Otra vez. Y entonces me dijo eso. Y entonces yo le dije, no, en la casa. Y yo digo, ¿cuánto uno, estando en la casa, le ahorra el gobierno un poco de dinero? ajá. Las familias bien constituidas que han claro. criado bien a sus hijos. Sí, sí. El gobierno no tiene claro. problema con prisiones. Nada, con Por nada. ejemplo, yo tengo 4 hijos. ¿A cuál de mis hijos ha tenido que internar el Estado y pagar el Estado por Ajá. consumo de alucinógenos? Claro. ¿A cuántos ha tenido que subsidiar porque abortaron? ¿A cuántos han tenido que mantener en la cárcel porque delinquieron? A ninguno. Nosotros fuimos 16 hermanos y ninguno de mis hermanos ha ido a una prisión, ni le ha generado un problema al Estado. ¿Por qué se logró eso? Porque hubo papá y mamá que nos trataron bien, pero que cuando fallamos también nos corrigieron. Así es. Tenían bien definidas sus prioridades Claro. Total. y sus valores. Sí. Si el Estado, en vez de crear el Ministerio de la Igualdad, crear el Ministerio de la Familia y colocar allí una persona cristiana que llegue allí no por méritos políticos, sino por historia de vida, y comenzásemos a hacer un trabajo en las familias. Es que es muy preocupante. Ahorita en las instituciones educativas hay un espacio que llaman Escuela para Padres. Y me llamó mucho la atención lo que me decía la directora de Educación Cristiana de la iglesia en Boyacá Real, que fue a una capacitación, a una escuela para padres. Y lo que le dijo el psicólogo era que había que dejar que los hijos, a la edad que quieran, elijan el sexo que quieran, planifiquen con lo que quieran, Imagínense. hay que respetarles el libre... O sea, están precipitando a Sí, nuestros hijos. está al mal. distorsionado lo del libre albedrío. O sea, Claro. Es una distorsión. Entonces, ese problema mañana va a repercutir en consecuencias sociales de violencia, Lo que se de está viendo. abuso y de un sinnúmero de que no hay manera de medir. Pero que si hubiese un ministerio de la familia donde se encauce a la gente en los valores cristianos, pues el Estado podría estar más tranquilo. Claro. Todo ese presupuesto que invierte el Estado, por ejemplo, en los niños buscan su hogar, que son más de 500,000 niños. ¿Ya? Que el Estado tiene que convertirse en un padre sustituto porque a causa del libertinaje que les han abierto, entonces los muchachos saben lo que quieren. Sí, sí. ¿Ya?
Venga, que el sexo es para disfrutarlo, solamente que tiene que tener ciertas medidas que no se va a infectar o no va a embarazar. Pero el muchacho no es capaz de asimilar eso. Y estaba mirando yo, por ejemplo, el incremento que hay en Colombia acerca de niñas embarazadas De 3, de 10 a 14 años. Imagínate. Sí, Un sí. incremento impresionante. ¿Y por qué? Bueno, porque lo primero que se les enseña a los hijos cuando llegan a la escuela es: ustedes tienen libre derecho al desarrollo. Y lo primero que le dan es la pastillita o el condón. O el condón para que planifique. Exactamente. Sí, sí. Y se les olvida que en esa etapa los muchachos no saben establecer las diferencias, sino dar libertad a su pasión. Total. Y no toman las medidas. Entonces, estamos corrompiendo a nuestros niños desde el Estado, y aparte de eso, estamos fomentando que se hagan o aparezcan cada día más niños sin padres. No, pastor, y las familias están escuchando y se están dejando permear Eso es de, lo peor. de lo eso que el Estado está ordenando, que está decretando y que es oficial, y nos da miedo pararnos en la brecha, nos da miedo decir eso no es así, porque es que la palabra de Dios dice esto, y defender lo nuestro, y ¿Qué? defender lo nuestro. Recordaba, perdóname, pastor, cuando dijo Luisa Cela, nuestros padres la tenían clara, o sea, la tenían clara, y enseguida recordé. Yo no nací en un hogar cristiano, pero aprendí a amar a Dios por mis padres, a honrarlo, a respetarlo. Iba a misa. Y ahorita, mientras tú hablabas del panorama de ese entonces, iba a misa y silencio total, respeto total. No se venía a chatear o a conversar con el otro, o a la cita de negocios, o venga mientras está el predicador hablando, el sacerdote allá predicando, y en nuestro caso, nuestro pastor predicando. O sea, en ese entonces ese era un respeto total por la otra persona, respeto total por lo que decía el papá, el Por la superior, el vecino, institucionalidad. por la institución. El Claro. maestro era honrado, respetado, el alcalde. El policía. El policía. Yo recuerdo que el policía era... Sí. Policía El era lo policía lo máximo. encontraba uno en la calle y Claro. le decía: mijo, ¿dónde vive? ¿Dónde? Que yo Sí. vivo en tal parte. Camine. Camine, recuerdo yo lo que llevo. Nos llevaban a Sí, la casa. sí. Y uno tenía un profundo respeto por el Claro, policía. claro. Hoy los gobernantes hablan mal de la policía. Sí, total. Los que en tienen todos los las países. aspiraciones satanizan a la policía. Y la mala educación en los hogares hacen de que, por ejemplo, hoy día el profesor esté en alto riesgo. Así es. Porque los así es. estudiantes atentan contra los profesores. Ya lo hemos visto. Y En los padres de Bogotá. familia también. Sí. Y los padres de familia fomentan la violencia en contra. No, sí, es que Es no que más. Del maestro. una No más descomposición social muy nosotros- grande. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, que me toca lidiar con muchachos. Usted es docente. Sí. Y la hermana Marta también Sí, es señor. docente. Pues, Sí. pues estoy en esa área, ¿no? En esa No es que área. sea docente. Ah, no, 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 no. Pero bueno, Dios lo puso. entonces me toca es con muchachos de 17, 18, 19, 20, por ahí, casi Sí. siempre. Entonces son muchachos en otras épocas, yo comparo. Otra época, hace nomás 10 años, 15, Sí, sí. 20, muy respetuosos. Uy, sí. Hoy día son respetuosos, pero de pronto se levantan, no estoy de acuerdo con tal cosa, pero con unas cosas ilógicas, donde dice uno, "Uy, pero no, es que no tiene sentido. Es que Sí. yo no hago la tarea porque es que tengo que hacer otras cosas. Y entonces, ¿para qué metió a esto? Sí, sí. Pero uno ¿Y no contestan puede, así? Y uno no puede decirle para qué metió a esto porque se metió en un lío. Claro. Entonces ya Claro. el respeto hacia Al profesor. hacia el profe, eso uno ve que El eso va... respeto. No, pues hacia sí, ellos. imagínate que hay profesores amenazados. Sí, Sí. claro. Y Total. han habido profesores atacados por sus propios estudiantes y profesores que han perdido la vida en manos de sus estudiantes. Así es. Sí. Pero ¿dónde se aprende eso? En la casa, En la casa. en la casa. ¿Y por qué ya los muchachos no respetan a los profesores? Porque ese Padre y cuento madre no del se libre respetan. desarrollo es el que ha llevado a que nuestros hijos pierdan el horizonte. Así es. Porque es que quedan en la casa ellos solos. Sí. ¿Quiénes son sus, Claro. su papá Sus y guías. su mamá? O Sus guías. Exacto. ¿Quiénes son sus compañeros? Sí. Y hay compañeros buenos y compañeros malos.
Total. ¿sí? Y donde la mamá no esté dando, como dice, enseñando, entonces el muchacho se desvía, su corazón se inclina. Por eso hemos venido insistiendo aquí en este medio de comunicación con un espacio que se llama Volvamos a la Palabra. Ujú. Así Cierto. es. Todos los días a las 6 de la mañana, la filosofía nuestra es tratar de que las personas volvamos a la palabra. Vea, el día que la sociedad entienda que el mejor manual de ética es la Biblia, ese día se acabará la corrupción, Así ese es. día se acabará la violencia, ese día los padres aprenderán a valorar, a criar y a respetar a sus hijos. Ese día los hijos aprenderán a obedecer y a honrar a sus padres. Ese día el hombre aprenderá a amar y a valorar a su esposa. Ese día esa mujer aprenderá a respetar a su marido. Ese día esa sociedad llamada familia contribuirá con el desarrollo para bien de la sociedad donde vive. ¿Ya? Que la ausencia de Dios en la vida de los seres humanos es la que ha causado este Todo este problema desastre, todo tan este, grave sí. que hay. Estaba escuchando, por ejemplo, las noticias anoche, donde decían otra masacre, Imagínate. otra masacre. Y todos los días hay masacre, o sea, se ha perdido el respeto por la vida. Y Por más el la otro. violación de los niños pequeños, bebés y todo eso. Sí, es que sí. Mire ese tipo que mató a su niño de 5 años porque tuvo un disentir con su Con mujer. su esposa y quería castigarla. Imagínate. Imagínate. Y ahora, ¿qué piensa Sí. usted, pastor? La ministra de Igualdad, Irene Montoya, cuando dice que un adulto puede tener relaciones Con un niño. con un niño. Ah, por No, favor. pues eso es perversión. Sí, Entonces, ahí va sí, sí. Claro. No, y, Sí. y lo Y dice, hay es una que nueva la táctica, cátedra. es la Y si táctica la del mamá- enemigo, siempre ha Para sido esa destruir la táctica, familia. Sí. metiendo de poco a Sí, poco, sí. van llegando las ideas, se Acaban- van masticando, Sí, yo no sí. estoy de acuerdo con eso, pero sigue la Y va idea, haciendo y sigue eco la en el idea, y corazón de sigue las la idea, personas. y después usted ya no se escandaliza. Sí, Pues mire claro. que hay Esa una es la nueva... técnica del- Ustedes del recordarán Satanás. que en el pasado hubo una protesta nacional multitudinaria en contra del adoctrinamiento de nuestros hijos en las escuelas, con la cartilla esa de la igualdad, de la inclusión. Pues volvieron otra vez. Esta semana están en en eso, eso. en el Senado, están Están en ese eso cuento. buscando y me llamó la atención como un congresista, que uno no sabe hijo de quién será, sale a defender dicha propuesta desconociendo que los niños se deben de educar en valores en la casa y que el Estado no tiene por qué intervenir en la educación, en el Claro. campo moral, De los en el niños. campo espiritual, en el campo de fe. Pero sí quieren educarlos en todo lo malo, en que inicien su vida sexual temprana, en que si se les ocurre que le parece bien tener sexo con un niño del mismo sexo, pues que ese es el libre desarrollo. Uno dice, venga, ¿hasta dónde estamos llegando? Uy, Dios. Y que se le debe permitir. Pero porque si no- volvemos a lo que dijimos al principio. Eso es grave, Gravísimo. muy grave. Pero es más grave que un cristiano con su voto suba a una persona. Ah, de no, esas. eso sí. Eso sí es demasiadamente Sí, grave. que ya Pues eso sabe también uno yo lo y que había ya, pensado. y que ya se sabe que va a actuar de esa forma, ¿no? Claro. Sí, por eso, porque en ese momento de pronto mucha gente como no sabe y no, o sea, No establecen la No diferencia. establecen la y entonces diferencia. llegan y votan y como que estoy con yo, o sea, pensando en mí, no estoy pensando en mi descendencia, en mi generación. En lo que se va a hacer, en lo que se va egoísmo. a aprobar. No, todo. porque la gente... Y soy cristiana, es que soy cristiana y la palabra de Dios me dice Imagínate. que abominación a Jehová es esto, esto y esto, y no, es como No, si algo pasara un porque pelo. es que ellos son maquiavélicos. Sí. Entonces, eso es El lo que fin uno no justifica entiende. los medios. Yo quiero educación gratis y si hay que conseguir el que mate a mis hijos, con tal de yo educarme, pues que Sí, mate a claro. mis hijos, a mí no me importa. A mí lo que me interesa es vivir. No, es que es muy compleja la situación que está viviendo la sociedad de Y hoy. ahorita tenemos una tarea muy fuerte, o sea, las mamás Sí. Nosotros, tienen una tarea fuerte, fuerte con esas criaturitas.
Nosotros como cristianos tenemos también mucho que hacer, porque nosotros lo que tenemos que hacer es no dejarnos influenciar por esas técnicas tácticas del enemigo, y nosotros, como decía el hermano Carlitos, tenemos que hacer lo contrario, tener un carácter cristiano. Tenemos que coger la palabra de Dios, recordar la palabra de Dios, grabar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, tenerla en nuestros corazones, y aparte de eso, hacer caso omiso a todas esas. A lo que y se estar escucha dispuesto a pagar el precio. Sí. Le voy a Porque contar. es que el precio, a ver, leer la palabra, a veces uno dice, uy, pero es que tengo que hacer tal cosa, y entonces arrancar a veces es Complejo. Complejo. pero cuando arranca es una delicia. No, pero yo voy Eso es un precio también. Claro, Sí, y sí. hay otro precio que va más allá. Me ha llamado un padre de familia de algún lugar, desesperado porque tiene un hijo de 14 años que ya tiene novia. Y él ha buscado por todos los medios que el muchacho entienda que no está en edad de pensar en una novia. ¿Cierto? Entonces él me ha dicho que a causa de que él le ha prohibido, el niño se ha venido para la casa donde está la novia. Sí, otra niña de 10, 12 años. Y los padres de la niña, pues lo han recibido. Entonces él me dice, ¿yo qué hago? Le dije, pues lo que usted va a hacer es ir y decirle que él es un hijo, es un niño todavía y que debe estar en casa. Pero ¿no ve que me amenazó que me demanda? Le dije, no le tema que lo demande. Déjelo que lo demande, vaya con él a la demanda y exponga su causa. Y si la fiscalía o el defensor de familia lo enfrenta y quiere sancionarlo a usted, entonces váyase con la ropa del niño de una vez. Y dígale, vea, como yo no puedo tener al hijo, porque no sé gobernarlo, porque no sé orientarlo, y ustedes son los que van a definir el futuro de mi hijo, aquí está la maleta con la ropita de él, aquí se los dejo. Y miren a ver. Perfecto. Miren a ver. A ver qué hacen. A ver qué hacen. Entonces, aquí necesitamos padres de familia con carácter. No Sí, carácter, sí. sino cristiano. Cristianos. Que estén dispuestos a ser demandados, a ir a la cárcel si fuese posible. ¿Sí? Vaya y pague 3 o 4 días o una semana, pero salve su hijo del infierno y la destrucción aquí en la tierra. Y no que por temor a una demanda, su hijo se vuelva un marihuanero, un drogadicto, un niño padre o una niña madre, sin tener ni la capacidad en el campo humano, ni económico, ni profesional, para sacar adelante una criatura. En días pasados me llegó acá a la iglesia una parejita. El muchacho tendría para ahí unos 14, 15 años. La muchacha tendría para ahí 12, 13, con un bebé en los brazos, pidiendo para darle leche a su niño. Y vea el daño que le han hecho Imagínate. a nuestros niños con el famoso libre desarrollo. Pastor, una de las claves, o sea, fijar normas. Eso Ya es lo que- jóvenes teniendo noviazgo a cualquier hora, cualquier edad, relaciones sexuales. En nuestra época, si usted quería tener un novio, oiga, cuando sea mayoría de edad. Claro. Así de sencillo. ¿Cómo así que Así usted me viene con noviecitos a los 12, 13 años? Jamás. Eso nunca se veía. Jamás, jamás. ¿Sí? Mire, Pastor. hace poquito, Pero ¿cómo le parece que el tiempo se fue? Ay, bendito ¿Cómo le Dios. parece que ¿Cómo le Pastor, parece? yo quería, hace poquito... me Así enteré- para redondear. Nuestro máster nos regala hace 15 minutos poquito- más. Hace poquito... Ya viene el otro programa. Hace ok. poquito me enteré yo. Que quiero cerrar con Pero con disculpe, algo de acá. aquí a 8 días podemos volver. Ah, Todos los sábados a las 7:30 podemos estar acá. bueno. Siga. Hermano Bueno, hace Luis. poquito me no sé, enteré yo no sé. que hay un niño que ha sido levantado en la congregación desde pequeñito y todo eso. Y el niño consiguió un amiguito y son novios y van a la iglesia. ¿Cómo hace ahí? Imagínese. Pues yo pienso que los padres de familia deben de sentarse. Yo tengo una experiencia de la vida real. Pero los papás van con eso. Bueno, ¿Cómo bueno, hacen para manejar esa no. situación tan Yo le voy a fuerte? contar. Yo tengo 4 hijos. Mm, ¿Sí? mm.
como hijos también fueron niños y también fueron adolescentes. Un día mi hija mayor vino y me dijo, papi, porque hemos generado confianza en la familia para hablar. Claro. Para hablar. Papi, es que hay un joven que estudia conmigo en el colegio, ella tenía 12 años, y él me dice cositas y la verdad me llama la atención el muchacho. Ujú. Pues lo primero que hice fue felicitarla. Porque le dijo, Mija, la felicito. Que sea mujer. Que sea Que sea mujer. Que le gusten los hombres. Exactamente. Sí. Eso está muy bien. Y dos, dígale al muchacho que venga a hablar conmigo. Esa es la más fuerte. no, Y el muchacho fue. Y tres que le contó. ¿Tres que le contó? Hay otros que no cuentan No cuentan. nada. No, Y lo pero eso tienen es en porque cuenta. los padres Porque de la familia. confianza. Sí. Otra clave, la Porque los confianza. oye, los Hay oye. que darle confianza a Los los oye. hijos. Los hijos, sí. Ah, Que ellos ¿Y pregunten en qué todo. terminó? Bueno, entonces yo le dije, dile al muchacho que venga a hablar con nosotros. Y él ha venido. Entonces yo me he sentado a hablar con ellos, a generarles conciencia acerca de qué es un noviazgo, para qué es un noviazgo y qué pueden hacer ellos hoy para pensar en un noviazgo. En síntesis, llegamos a la conclusión de que todo tiene su tiempo y que ellos no estaban en tiempo de asumir semejante responsabilidad. Claro, claro. Que no les íbamos a estorbar que fueran amiguitos, pero que un noviazgo implica mucho más que ser amigos. Así es. El noviazgo es el camino a un futuro Pero matrimonio. yo pienso en ese aspecto de los dos muchachos. El muchacho criado en la iglesia consiguió un novio, no novia. No, una novia. Ahí es la situación fuerte. Bueno, yo Y pienso, van a la casa de oración. bueno, pero ahí sí está Y mal. ahí es la Una situación cosa es- más Yo difícil. viví una experiencia de ok, esas. imagínate. Yo viví una experiencia de esas con un par de Dios, muchachos Dios guarde. donde pues me tocó sentarlos en mi oficina y a hacerles como tipo encuestas sobre proyecto de vida en todos los aspectos, entre ello vida sexual. Y la conclusión a la que ellos llegaron fue que si había amor, no había diferencia de sexo. Y pues yo me senté a orientarlos a la luz de lo que la Biblia dice. Porque es muy importante que la gente entienda que no es como le han querido hacer ver a la gente, que el sexo entre una pareja del mismo sexo es normal. No es normal. No es normal. No Nada es normal, normal. nada. Va en contra de la naturaleza. Y más allá de que él diga que se siente hembra, si le hacen una prueba de ADN, dirá que es un varón. Varón. Los varones no menstruan. No. No pueden gestar, no pueden Las tener hijos. mujeres no dan espermas. No. Ujú. Entonces, desde ahí ya se sabe que hay una ley natural donde la estableció Dios, varón y hembra. Y entonces será la oportunidad para hacerles saber a estas personitas que a causa de la influencia de los medios, de la educación, o más bien adoctrinamiento que les hacen, está desenfocada, que no corresponde a la realidad. Yo conozco casos de personas que alguna vez me dijeron a mí que no les llamaba la atención la persona del otro sexo, que porque ellos se declaraban personas que habían nacido y estaban en un cuerpo extraño. Pero después de andar el tiempo me di cuenta que se enamoraron de verdad de otra persona de otro sexo y han llegado a consolidar una relación y a tener familia y a tener hijos y estar bien. Lo que pasa es que hay una etapa en la vida donde los seres humanos, pues su cerebro vive en una inestabilidad que dependiendo del peso que reciban, para allá se van. Y de quien lo diga. Por eso. Entonces aquí necesitamos son padres que sepan orientar a sus hijos y que les enseñen desde la anatomía. ¿Ya? Y que les haga ver que Dios nunca se equivocó. Amén, así es. Yo todavía no he visto un árbol de manzanas diciendo que es zapote. Todavía no. ¿Cuánto más debemos de pensar nosotros
en seres conscientes, responsables de que Dios al principio estableció varón y hembra, y con un fin. Creo que a nosotros nos hace falta sentarnos con nuestros hijos y desde pequeños inculcarles quiénes son Amén. y en qué lugar están. Así es. Bueno, Instruirlos.